Buenos días de nuevo. Volvemos al segundo panel de este curso sobre políticas culturales europeas frente a los retos de la integración, en este caso con un panel sobre identidad europea en un contexto global, qué papel para la cultura, y tenemos como primera panelista a Cristina da Milano, también arqueóloga. Además que, bueno, según me acaba de decir, se licenció junto con nuestra anterior ponente, Mercedes Giovinazzo, con quien sé que ha trabajado muy cerca porque ella también es miembro del Consejo, actualmente de dirección de Culture Action Europe, y es también presidente y miembro fundadora del Centro Europeo para la Organización y la Gestión Cultural, ECOM. Ella nos va a hablar sobre cultura, identidades y sostenibilidad. Cristina, sé que has hecho un gran esfuerzo por venir hasta aquí, especialmente ayer, con los problemas del viaje, así que apreciamos mucho tu presencia. The floor is yours. Thank you very much, Miguel, and everybody. A todos, estoy encantada de estar aquí hoy. Este es un lugar maravilloso. Naturalmente, como ha dicho Miguel, me llevó 12 horas para llegar ayer desde Roma, pero vale la pena, la verdad. Estoy encantada de estar aquí. Miguel me pidió que hiciera algo muy sencillo. Pidió una especie de conferencia sobre culturas, identidades y sostenibilidad en 20 minutos y además algo que fuera entretenido y que les enganchara. Y dije, pues lo trataré de hacer. He preparado una presentación Prezi que quizás sea un poco más vivaz que un PowerPoint. También tengo algunos vídeos para mantenerles un poco despiertos. Y en todo caso es intenso. Trabajo para ECOM, que es este centro de investigación que está en Roma, pero hoy intervengo en nombre de Culture Action Europe, la red que ha mencionado Mercedes anteriormente. Y por eso el año pasado entré como miembro del Consejo de síndicos de ese grupo y desde luego entré ahí porque los temas que se debaten tienen que ver con las actividades de lo que hace Acción Cultural Europa en estos días. ¿Por qué hablamos de identidades culturales y sostenibilidad? Pues hay algunas respuestas muy evidentes. La primera es que, como todos sabemos, la cultura es una combinación de valores, creencias y prácticas. La identidad o las identidades se ven influidas por muchos factores. El género y la etnia son probablemente los principales, pero también la cultura tiene un impacto en la fijación de las identidades. Así que está claro que hay una relación entre las dos cosas, la cultura y la identidad. La cultura influye en la identidad de forma negativa o positiva. El entorno, en todo caso, el entorno cultural en la que vive la persona, repercute en ellos. Y eso es algo que todos sabemos muy claramente. Si nos remontamos a algunos documentos de políticas, por ejemplo, aquí pueden ver un resumen de la Convención de Faro que dice claramente que el valor de la cultura y el patrimonio se puede utilizar como un recurso para el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Que toda persona tiene el derecho a participar en la vida cultural y aquí tenemos una referencia clara al artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos. Todo ser humano tiene el derecho a participar en la cultura y en la vida cultural. Otro documento importante que quería compartir con ustedes es este comunicado conjunto del Consejo y del Parlamento Europeo, que es hacia una nueva estrategia
estrategia de las relaciones culturales internacionales. Pueden ver que lo que el documento dice es que la diversidad cultural es parte integrante de los valores de la Unión Europea. La experiencia de la UE, de la diversidad y del pluralismo, es una baza, un valor para promover las políticas culturales y también motores para la paz y el desarrollo socioeconómico. Mi pregunta es, ¿cómo convertimos estas palabras en práctica? No queremos que se queden en letra muerta, que se publican en documentos muy interesantes. Así que empiezo por verlo como problema, porque la aplicación no siempre va detrás de la publicación de los documentos. Aunque, como dijo Mercedes, si no está escrito en algún lugar, en estos documentos políticos, entonces resulta muy difícil de aplicar políticas y estrategias, pero de todos modos mantengamos en mente que hay una brecha entre la teoría y la práctica. Estos documentos son importantes para la política cultural, pero simplemente el eslogan de la Unión Europea es unidad en la diversidad, así que se reconoce la diversidad cultural como uno de los temas fundamentales en la política de la Unión Europea, no solamente cultural, sino políticas en general. En consecuencia, este, digamos, vínculo entre la cultura y la identidad está claro. ¿Por qué hablamos de sostenibilidad? En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes la idea de que recientemente se empezó a hablar de desarrollo, de sostenibilidad en vez de desarrollo sostenible. Por lo menos desde un punto de vista teórico, ha habido este cambio de una idea de desarrollo sostenible que está muy relacionada con la idea de crecimiento y de desarrollo económico, con la idea de sostenibilidad, concebida como un tema que tiene 4 patas: sostenibilidad social, ambiental, económica y también cultural. Por eso, la sostenibilidad es una palabra tan importante en este debate. Esto supone un cambio de paradigma. ¿Y por qué tenemos que cambiar el paradigma? Pues porque vivimos en una crisis profunda. La mayoría de quienes han hablado antes que yo, esta mañana ya lo han mencionado. La crisis no es solo económica, es también social y también cultural. Si vamos a las cifras mencionadas por Franz, nos damos cuenta de que no se trata solamente de un problema económico. De modo que necesitamos nuevos modelos para tratar de aplicar los cambios. Un modelo podría ser el de la sostenibilidad, considerando esas 4 patas y la cultura como una de ellas. Para lograr un modelo de sostenibilidad que considere también a las personas y también la sociedad, naturalmente, pero también el individuo como tal, es un camino por el que estamos tratando de caminar. Es muy complicado, tiene objetivos muy complicados y la cultura es uno de los medios para llegar a este modelo. ¿Por qué? Pues porque la cultura puede tener valores multisectoriales y transversales. Si somos capaces de explotar estos distintos valores de la cultura, podríamos conseguir un modelo sostenible en el que la cultura desempeñe un papel importante. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que vivimos en una sociedad cambiante y a un ritmo muy rápido. Y vivimos en una sociedad que no reconoce plenamente esos valores de la cultura. Como dijo Mercedes, somos una élite aquí, un grupo de personas muy privilegiadas, pero si ven los datos de Eurostat,
de la participación cultural, verán que en Europa solo un grupo muy pequeño de la gente participa en las actividades culturales. La mayoría no participa. Ya sea porque no tienen acceso, podemos debatirlo, se debatirá también después, pero no se trata solo de un problema de acceso, o desde luego no solo de acceso físico y económico, sino también cultural, sobre todo. No quiero decir que todo el mundo tenga que ir al teatro, mucha gente prefiere ir al fútbol, y muy bien, pero todos han de tener la oportunidad de disfrutar de la vida cultural. Y esto no sucede en Europa en estos momentos, de modo que ahí tenemos un problema. Las políticas muy bonitas, los documentos muy bonitos, palabras preciosas, pero en la práctica más de un 60% de los ciudadanos europeos no participan en actividades culturales. Esto crea un déficit o una brecha cultural en nuestras sociedades. ¿Qué pasa? Pues vean aquí algunos ejemplos. Cuando estoy en Roma y oigo a gente decir, ¿cuál se construyó antes? ¿El Coliseo o San Pedro? No se trata de un problema solamente de fechas. El problema es que estos monumentos no hablan por sí solos, pero son en cierto modo elementos de la cultura europea, de modo que si no son capaces de comunicar los valores a la gente, me parece que el patrimonio cultural debería transmitir estos valores, pero si no comunican a la gente, pues no sirven para nada, no comunican nada. Si oigo a alguien en la National Gallery de Londres, alguien preguntando ¿qué quiere decir flamenco? Y el guía del museo dijo, si no sabe la palabra flamenco no debería usted estar aquí. Entonces también tengo un problema con la institución cultural, que se cierran en torres de marfil en vez de tratar de incorporar a la gente con distintas bases culturales. Lo mismo sucede en un museo de historia natural, donde escuché a alguien decir, extinción no existe, la evolución no tiene sentido. Naturalmente, nuestras bases científicas de la Europa occidental está basado en la evolución y la extinción, de modo que hay un choque cultural, pero si no tratamos de establecer un diálogo también con distintas culturas o distintos puntos de vista, entonces los museos, las instituciones culturales y los valores culturales solo tendrán sentido para nosotros, para un grupo muy restringido de gente. Y así están las cosas hoy en día. Así que ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo podemos fomentar la divulgación de los valores culturales y el diálogo cultural? Bueno, en Europa lo hemos intentado, y mucho. Voy a pasar muy rápidamente, hay por lo menos 3 modelos posibles de democratización cultural. Esta idea de ampliar el grupo de personas que disfrutan realmente de la cultura. Primero, el modelo del desarrollo del acceso. Empezó en los 50 y 60 en Francia y tenía mucho que ver con la idea de eliminar barreras económicas y también sociales. Muy válido, pero no suficiente. A partir de los 80 está el modelo del desarrollo socioeconómico. Por darles un ejemplo, el programa de la capitalidad cultural europea es un ejemplo de eso, que la cultura puede fomentar también el desarrollo social y económico. Digamos que se ha superado por este otro modelo, el de la democracia cultural. ¿Qué quiere decir? Es más fácil si les digo cuáles son los pilares de este modelo de democracia cultural. Acceso, participación y representación. Dejemos la parte del acceso. En participación significa no solamente participar en los procesos culturales y creativos, sino también participar en los procesos de adopción de decisiones. De modo que la participación activa en los procesos de toma de decisiones, estos años se ha hablado mucho de ellos, fomentar la participación de los ciudadanos y su incorporación a ello, pero ¿cómo
lo ponemos en práctica y cuál es el papel de las instituciones culturales al respecto? Estas son preguntas que dejo abiertas ahí. Otro tema, el de la representación. Las instituciones culturales muy a menudo son muy tradicionales y representan culturas tradicionales, las culturas dominantes, lo que está muy bien, desde luego. Son nuestros valores y nuestras culturas que han de estar ahí representados, pero también hay otras culturas o subculturas, culturas que proceden de otros lugares del mundo y probablemente debería haber una apertura a diferentes representaciones o modos. Acceso es el que más me interesa. El acceso se puede declinar de muchas maneras. Económico, hemos oído de Matteo Renzi y su idea de los 500 euros a los chicos de 18 años o adolescentes, y es una forma buena de empezar, pero también la eliminación de barreras económicas es importante, pero no basta con eso, por sí solo no funciona. Acceso físico, naturalmente es muy importante. Alguien hablaba de personas con problemas visuales y otro tipo de problemas físicos que impiden que la gente participe y disfrute de la cultura. Pero estamos trabajando en eso desde hace muchos años, así que mucho se ha hecho ya en ese campo. El acceso geográfico, hay lugares que son muy difíciles de llegar a ellas, digamos. Pero estas son cosas, entre comillas, fáciles si lo comparamos con la cuestión del acceso cultural. El acceso cultural significa comunicar los valores que subyacen a los objetos culturales, a las actuaciones culturales, etcétera. Los valores de museos, orquestas, artes escénicas. El acceso cultural quiere decir comunicar esto y tratar de animar al interés de la gente. Y este es el verdadero desafío también, porque muchas instituciones culturales no quieren meterse en estos desafíos, y los resultados es que la mayoría de los ciudadanos europeos se ven excluidos de esto. Naturalmente la Unión Europea tiene muchos programas, el programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida, Erasmus, Cultura, Europa Creativa, muchos, y todos los conocemos. Hay algunas estrategias comunes que la Unión Europea y estos programas utilizan para conseguir los resultados que se buscan. Por ejemplo, el análisis por visitantes y no visitantes, saber quién es visitante y quién no es visitante. Es un primer paso. La asociación, hemos oído de cuán egoísta el sector cultural es. La asociación quiere decir asociación entre organizaciones culturales, pero también con otros sectores. Dije antes que la cultura tiene que ser transectorial, como un instrumento, un arma, por decirlo de alguna manera. Eliminar las barreras culturales, naturalmente, la formación del personal, es un tema muy importante. Una gran cantidad de gente que trabaja en las instituciones culturales se han formado, han estudiado en campos disciplinares que conocen bien, pero no tienen por qué saber bien cómo incorporar a las audiencias diversas. Este es un elemento importante, la formación del personal. Les voy a dar un vídeo, os voy a mostrar un vídeo muy pequeño sobre un proyecto que yo dirigí de aprendizaje de toda la vida, dentro del programa financiado por ese programa, que se llamaba Diamond, Diamante, y que tenía que ver con la inclusión de los no visitantes en museos de historia natural. ¿Cómo se les podía incorporar al nivel personal? El resultado del proyecto fue una historia digital escrita y producida por cada uno de ellos, donde se dice la experiencia de su participación personal en ese museo concreto. Es solo un ejemplo, pero creo que
puede mostrar el potencial que las instituciones culturales tienen en cuanto a la creación de relaciones y fomento del diálogo. Se me olvidó el último globo aquí, la producción de datos. Alguien hablaba de la evaluación anteriormente. ¿Cómo demostramos el impacto que tenemos en la sociedad? Esto es muy importante para las instituciones culturales. Tenemos que empezar a pensar no solamente de datos cuantitativos, sino también cualitativos, para demostrar que nosotros, como el sector cultural, podemos tener influencia en la sociedad. Si no, es muy difícil a veces conseguir fondos y ser fiable y reconocido como agentes del cambio. Y esto tiene que ver con la captación y el desarrollo de la audiencia. De modo que las palabras mágicas ahora que usa la Unión Europea es el desarrollo de la audiencia y la captación de la audiencia. Naturalmente todos los temas que hemos dicho hasta ahora están obviamente insertados aquí. Por último, llego al vídeo que les quería mostrar. But the sound is... El sonido parece que no funciona. No way. La cosa che mi ha colpito è stato il serpente. Shall I try? Lo intentamos otra vez. It's... È il cranio della scimmia. No, it's not Perché starting from the beginning. No empiezo desde el principio. Lo siento. Vamos a ver. Ciò è animale e lo so come si curano. Vedendo i cavalletti mi sono ricordato una volta in cui ho chiesto a una cavalletta dove andare. Essa con la zampa mi ha indicato la strada. Nel mio paese i cavalletti si mangiano. Si prende uno stecchino, si cuociono, si mangiano e mi piacciono troppo. Okay, this was very short. Ha sido un vídeo muy cortito. Era para darle un ejemplo, porque si piensan en lo que está diciendo, comenzamos con una visita a un museo de historia natural. Esta persona le recordaba su propio país, a África. Vio a los saltamontes en esta vitrina del museo y pensó, bueno, pues en África nos los comemos, porque les ponen una vitrina en un museo. Así que, bueno, hay muchas implicaciones en el vídeo, no podemos entrar en detalle de todas ellas, pero otra cosa interesante que emergió de esto era, le pregunté al saltamontes hacia dónde ir, hacia la derecha o hacia la izquierda, y si piensan en Pinocho, en el cuento, había ese animalito en el que le decía lo que debía hacer y si era bueno o lo malo. Así que este saltamontes tiene también que ver con la identidad europea, que están luchando unas con otras, pero también pueden reconocerse unas en otras como si fuera un espejo. Como he dicho, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero es un pequeño ejemplo para que vean el potencial de los posibles encuentros. Esta persona del vídeo era un refugiado y también tenía muchos problemas antes de marcharse en su propio país, antes de llegar a Italia. Como digo, hay muchísimas implicaciones en el vídeo. Por supuesto, el objetivo es lograr un modelo de sostenibilidad individual y social. Pasamos de la sostenibilidad individual a la sostenibilidad social, y las instituciones culturales pueden contribuir a ello porque nosotros estamos hechos de cultura y las instituciones culturales son un ámbito importante en el que pueden unirse todos estos temas. No se trata de tener razón o no tener razón, se trata más bien de llegar a encuentros, encontrarnos unos con otros. Y no solo hablo de los inmigrantes, hablo de diferentes grupos que pertenecen a la sociedad. Esta frase que ven en la pantalla fue escrita en los 70
por una persona que trabajaba en el mundo de los museos, Alma Whitty. Toda la vida trabajó en el ámbito de los museos. Y dijo, los museos no son un fin en sí mismos, sino un medio en servicio de la sociedad. Creo que esta frase podría utilizarse, o debería más bien utilizarse, en todas las instituciones culturales y por parte del sector cultural como un todo. Desde luego no niego el valor intrínseco de la cultura, lejos de ello, pero la cultura tiene un valor para la sociedad que va más allá del valor y del fin en sí mismo. Creo que es algo que puede aplicarse para los museos, pero también para muchas otras instituciones. Por supuesto, se necesita conservar, preservar, investigar, comunicar, pero estas instituciones y el patrimonio cultural como un todo también pueden ser un entorno de bienvenida, de relaciones sociales, para mejorar la calidad de vida. Por supuesto, es muy difícil demostrar todo esto con hechos, pero esto es precisamente lo que decimos cuando hablamos de la sostenibilidad individual y social. Durante este último minuto les voy a dejar con un vídeo que quizás les parezca un poquito demasiado orientado al marketing comparado con los temas y los aspectos que hemos debatido hasta el momento. Pero desde un punto de vista personal es un ejemplo perfecto de cómo la cultura puede incrustarse dentro de la vida diaria de la gente. Es un flash mob organizado por el Rijksmuseum en Ámsterdam. Y creo que es un muy buen ejemplo, no solo de marketing y comunicación, que está muy bien y que por supuesto es muy importante, pero también logra introducir la cultura en la vida de las personas. Let's see if it... Shoppers in the Dutch city of Breda get more than they bargained for after actors storm the shopping centre dressed in 17th century outfits. Abseiling from ropes and jumping from balconies, the group was staging a reconstruction of Rembrandt's painting The Night Watch to promote the reopening of the Rijksmuseum. Well, this is an example. Este, por supuesto, es tan solo un ejemplo, pero creo que han entendido lo que subyace. Así que me gustaría darles las gracias por su atención y estoy aquí si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación tan clara, tan dinámica, que además viene muy bien a estas horas. Abrimos el espacio para la discusión. Tenemos ahí una primera pregunta por parte de Guido. ¿Vale? Sí. Ya. No. Is on? Can you check if it... This is censorship. Esto es censura. Well, thank you, Cristina. We are in a brain... Gracias, Cristina. Aquí estamos en una situación de tormenta de ideas y quiero, cuando hablas de los museos y el papel para crear las relaciones sociales y mejorar la calidad de la vida, me hace pensar que estamos en un paradigma nuevo de nuestra vida, que es donde compartimos nuestros momentos cotidianos como una forma de interacción cultural.
Y tu declaración me hizo pensar en Twitter, WhatsApp, Instagram y Google. En esas 4 palabras, ¿dónde estas herramientas tan fundamentales encajan en el desarrollo de la cultura colectiva? Mi primera pregunta. La segunda es ¿por qué son todas americanas? A la segunda pregunta no sé cómo contestar. A la primera lo voy a intentar. Puesto que yo ya soy mayor, creo que son herramientas de comunicación, sobre todo. No quiero quitarles el valor a esas herramientas de comunicación, son muy importantes y pueden, desde luego, forjar las identidades culturales, desde luego, pero el riesgo de estas herramientas es que todo se queda a un nivel muy superficial. Así que me parece que sí, efectivamente podemos utilizarlas, podemos hacer un buen uso de esas herramientas, pero no basta con ello. Una vez más, creo que necesitamos algunas actividades más específicas relacionadas con el acceso cultural de una forma más profunda. Naturalmente están forjando la producción de consumo y cultural, sobre todo en la generación joven. Pero para dar un ejemplo, estoy llevando ahora a cabo con algunos socios una investigación sobre el desarrollo de la audiencia encargada por DG Cultura. Empezamos con la suposición que lo digital habría sido uno de los aspectos principales de los resultados, uno de los temas fundamentales en los estudios de caso que estamos analizando. Pues hasta el momento, y estamos todavía en la etapa analítica del desarrollo de las audiencias, cómo se pueden trazar, pero la parte digital no es tan predominante. De modo que, en cuanto a los contenidos, la parte digital funciona en cuanto a la comunicación, sí, pero no funciona tanto en lo que respecta a la definición de contenidos, si me entiendes lo que quiero decir. De modo que parece que todavía está marginada esa serie de herramientas a la parte de comunicación. Pero esto es, desde luego, desde el punto de vista de las instituciones culturales. Lógicamente, desde el punto de vista de la gente, y aquí se puede abrir el proceso, sobre todo entre los jóvenes, los procesos participativos de co-creación, etcétera, etcétera, es algo muy complejo y que que queda por explorar y no sabemos todavía su potencial completo. Una pregunta más por aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy doctorando en la Universidad Carlos III, investigación en medios de comunicación. No me sé los parámetros de tu estudio de audiencia, pero... Audience, no sé los parámetros de sus estudios, pero no creo que el uso de esas herramientas como herramientas de comunicación vaya a tener un efecto adecuado. No sé si me entiende. No es que vaya a querer citar a McLuhan del medios el mensaje, es más profundo que eso. Yo he visto, incluso aquí en Extremadura, muchos proyectos culturales que funcionan de una forma parecida, como las de las comunidades de software gratuito o software libre. Es decir, se trata de la forma en que funcionan los cerebros. Puesto que las instituciones culturales no están incorporando esa manifestación cultural, no se refiere solo a los jóvenes. Yo no soy tan joven, ya. Bueno, es usted muy joven comparado con algunos de nosotros. Bueno, supongo que el cambio de paradigma y la forma en que las instituciones no están a la altura de ese cambio de paradigma. Mi pregunta después de esta reflexión es, ¿cómo piensa usted que estas instituciones deberían ponerse a la altura para llegar a esa audiencia? Porque de lo contrario va a haber otro choque. Yo veo choques a diario, a todos los niveles en el sector cultural,
en las instituciones y en gente que está trabajando en proyectos. Esa es mi pregunta para usted. Creo que tiene usted razón en proponer esto como un problema de envergadura, porque lo es. Pero desde ahora creo que las instituciones culturales han reaccionado solo a partir de estímulos externos, en particular sobre la necesidad de fondos. Muchas instituciones culturales reaccionan a esto porque necesitan financiación y dicen, bueno, pues si hacemos programas que vayan dirigidos a audiencias de este tipo o del otro, conseguimos fondos y entonces vamos por ahí. De modo que el esfuerzo real y la labor que creo que se realiza a diario en mi organización y no solo en otras es tratar de cambiar la visión interna de las instituciones culturales, sensibilizándolas con la responsabilidad social que tienen. No se trata solo de cifras o de financiación, tienen una responsabilidad social que es la de transmitir valores. Pero es una lucha, desde luego, es una lucha diaria por lo que a mí respecta, porque hay resistencia. Hay resistencia porque no quieren cambiar su forma tradicional de obrar, pero la sociedad ha cambiado y la forma en que se comportaban antes, pues a lo mejor estaba muy bien hasta hace 5 o 6 años, para la sociedad presente pues casi es insignificante y se tarda mucho para que ellos cambien de idea. Hay que hacer el cambio desde dentro y eso es lo que estamos tratando de hacer, convencerlos. De lo contrario no hay forma. Es más una observación que una pregunta y va también en la misma dirección. Lo que hemos de hacer, sobre todo las instituciones, es redefinir la cultura. La cultura no es solamente la cultura que está en las instituciones, es la religión, es la moda, es el desarrollo urbano. Hay muchas cosas que son cultura y si se cuentan a la gente que está ahí, el número de personas sería muy superior. Y hay ejemplos fantásticos, por ejemplo, en los programas de las capitales, puedo citar uno de Riga. Riga hizo un proyecto fantástico, incluyendo el mayor número posible de ciudadanos en proyectos que desarrollaron ellos mismos. Y al final hubo un cambio de la conciencia cultural y de la participación cultural, y lo importante es mantenerlo, es decir, la sostenibilidad en la ciudad que lo desarrolló. Riga para mí es un ejemplo muy positivo y creo que si lo tenemos en cuenta, no se trata solamente de lo que habitualmente se llama lo pasado de moda, pero aquí hay cosas que tienen que ver con grupos, con sociedad civil. Y realmente no se suele contar a esta gente dentro de la cultura. Y a mí me parece que este cambio en la sociedad es algo que hay en todos los lugares y creo que habría que definir de otra manera la cultura. Tiene usted toda la razón y esto es exactamente lo que quise decir al mencionar la representación como uno de los temas que tienen que ver con el modelo de la democracia cultural, la representación de otras culturas, que no es solamente lo institucional, sino es lo que estaba detrás de mis conceptos de las actividades transsectoriales y las actividades en asociación, de modo que las instituciones deben pensar más allá de ellas mismas y establecer alianzas con otros sectores. Si no, me temo que no hay futuro. Se trata de un cambio de paradigma. Si no se entiende plenamente, llegaremos a la insignificancia. Y será cada vez más insignificante para la sociedad. Pregunta aquí adelante, profesor Alcalá. Gracias. ¿Te importa que hable en español? Well, okay. I can try in English, but I prefer for them because I will explain.
sobre todo porque lo que voy a decir tiene que ver con algo que me ha preocupado al escuchar alguna afirmación en su caso. Evidentemente yo soy sospechoso de lo que voy a decir porque tengo 56 años, en los 70 fui artista pionero del arte electrónico, soy catedrático de New Media Art, es decir, estoy muy escorado hacia un lugar muy determinado, por lo tanto soy sospechoso, ¿vale? Pero me preocupa que se suela afectar a los nuevos medios de comunicación y a las nuevas formas que tenemos hoy de gestionar la realidad, la información y la comunicación, una cierta falta de profundidad, que son las palabras que he escuchado. Yo creo que lo que falta, o sea, la profundidad está en el relato, está en lo que contamos. El problema es que, por un lado, contar cosas de la vieja cultura con elementos de la nueva cultura, con sistemas de la nueva cultura, es complejo, porque requiere recontarlas de nuevo. Es decir, todo lo que habíamos dicho sobre el patrimonio artístico y cultural de esa cultura de 500 años que tanto hemos desarrollado, hay que volver a hacerlo. Y eso cuesta. Y además lo tienen que hacer nuevas generaciones, mirándolo desde su nueva perspectiva. Y por otra parte, en otro lugar, la nueva cultura genera nuevo patrimonio artístico, que es de lo que hablaré yo mañana a las 9:30. Es decir, hay un patrimonio que está generado por los elementos, los materiales, las producciones, las prácticas artísticas que se han desarrollado ya en lo que llamamos cultura contemporánea, cultura digital, que obviamente no pueden incorporarse a los medios tradicionales ni a un museo en el sentido tradicional porque sus paradigmas son completamente diferentes. Por lo tanto, o reinventamos el museo o dejamos el museo aparcado para una determinada cultura, cosa en la que yo no creo. Es decir, yo apuesto más porque el museo sigue teniendo el verdadero valor que debe tener, pero, a ver, yo ahora no quiero ponerme a desarrollar teorías, sino simplemente decir que me preocupa mucho que siempre se le achaque a medios nuevos, como puede ser Facebook, WhatsApp o cualquier red social, una falta de profundización, y no es cierto. Es decir, yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que todavía no hay gente que esté contando a través de ello de una manera profunda, porque para eso hay que sentarse, hay que estudiar, pero desde la nueva manera de comunicar. Y eso es lo que simplemente quería poner atención en que no me gusta escuchar siempre en foros globales y sobre todo sabiendo que nosotros somos mayores, pero que la gente tiene de 40 años para atrás. Hay mucha gente que pertenece a una nueva generación de nativos digitales a los que no se les puede decir las formas diarias en las que estáis utilizando no os van a servir, porque no van a tener la profundidad suficiente para poder abordar el problema. Eso es lo que yo quería reflexionar. No quise decir eso, y perdón si fue un malentendido. Lo que quise decir es que hasta ahora aún se utilizan de una forma superficial. Esto no quiere decir que no pueda en el futuro haber nuevos relatos. Se trata de conectarse con otras formas de comunicación y arte, de conectarse con otras formas de representación de distintas culturas. De modo que es un desafío que las instituciones culturales han de asumir. Y los nuevos medios pueden ser muy importantes. Lo que dije es que hasta ahora no es así. Estos medios, cuando se habla de los medios sociales con los directores de museos, piensan de la página Facebook con 2 o 3 piezas de información, 2 o 3 comentarios estúpidos y ya es eso. Es decir, los medios nos han explotado todavía suficientemente, pero para explotarlos se ha de crear nuevos relatos. Y de modo que es una tarea muy complicada y larga, estoy de acuerdo con usted. Y esta es parte del cambio de paradigma. Esto es lo que quise decir y lamento si me provoqué un malentendido. Gracias, Cristina. Lo dejamos ya para... Sí, cerramos ya y... Sí, cerramos ya para pasar porque si no vamos mal de tiempo y seguimos luego, si podemos, al final, si podemos poner otra pregunta, ¿vale? ¿Ok? Or during the coffee break. Yeah, okay. We can talk. Muchas gracias, Cristina. Okay. Gracias.